a pensar en resolver los problemas. Son casi coyunturales, Carlos. Lo hemos visto en hechos recientes. Cuando viene una tragedia, acuden todos los funcionarios, a veces sin juntarse. Son gobiernos de pésames. Ya estamos dependiendo, y esto es uno de los temas que da para más, cómo hemos sacrificado uno de los aspectos fundamentales en cuanto a un país independiente, que es no depender del exterior en cuanto a los alimentos. Este país, esta ciudad, cada día depende de productos que no producimos internamente, en maíz, en frijol, en arroz, en trigo. Si nosotros invirtiéramos lo que estamos gastando en el exterior para traer los alimentos, para crear empleo alrededor de la ciudad, acabaríamos con muy buena parte con la violencia, con la desocupación y con todos los desequilibrios ecológicos que estamos viendo ya, que crecen año con año en la cuenca. Bueno, ya que han agobiado mi felicidad para un buen tiempo, ya de por sí estaba agobiada con mis propias conclusiones, ¿piensas también en que la injusticia social alcanza también los niveles de la cultura? Sí, y lo ves, Carlos, una cosa tal vez muy burda. Lo ves con el comercio informal, con la venta de libros en la calle, con la venta de DVD de gente que no puede pagar, y no es una defensa de la piratería per se, pero entre los pobres, las cadenas para hacerse de cultura, sea a través del cine, de los libros, sí, todos soñamos con que hagan una edición pirata de nuestros libros. No va a ocurrir, ya quisiéramos, pero lamentablemente no sé qué pasa con los que manejan esta industria, que no se fijan en los libros de ecología y de urbanismo y de cuentos, y de cuentos algunos, igual que de novelas. Sí, pero de García Márquez todos. Sí, hay injusticia social también. Exactamente. Una ciudad tiene que contribuir a garantizar que el estómago esté lleno, con empleo, con un modelo diferente de ciudad, y que la cultura sea efectivamente una especie de conformador del ser humano, porque las ciudades tienen, evidentemente, frente al campo, mayores ventajas de acceso a la cultura, lo que es la cultura. La gente cree que no es útil un museo, la gente cree que no es útil una exposición, las casas de cultura a veces están convertidas en actividades que no exactamente van enfocados a la creación del pensamiento. Los funcionarios creen que no es útil un museo. Exacto, que no es útil un museo. Y mucha gente, por ejemplo, mucha gente de una clase social pasa por Bellas Artes pensando que es una iglesia y le da temor a entrar porque ve un guardia ahí que la gente cree que te va a esculcar, te esculcan. Bueno, yo hasta los 30 años rezaba cuando pasaba frente a Bellas Artes. Ya después me enteré que no era un iglesia. Qué bueno que te diste cuenta, ¿no? Pero no, el programa, desgraciadamente, el programa tiene que concluir antes que la ciudad. Es un problema de prioridades. Vamos a terminar este programa, la ciudad todavía va a continuar un momento, un rato, un siglo, hasta los 35, hasta los 50 millones. Pero me ha dado muchísimo gusto oírlos, dos expertos, además provistos de cifras y de interpretaciones. Y bueno, yo les agradezco a nombre del público, no me agradezco tanto a mí, pero a nombre del público les agradezco su participación, Jorge Legorreta, Iván Restrepo, y como no nos vamos a ver en otro programa, les envío el saludo desde el año 2040. Esperamos estar en el programa del 2040, ¿eh? Eso sí, que nos inviten. O por lo menos que nos clonen a los tres. Junto con el agua. Ah, por supuesto. Sí. Bienvenidos a otra edición de Discutamos México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del federalismo mexicano, un tema controvertido, un tema muy interesante. El federalismo es un sistema que surge en los Estados Unidos de alguna manera y que esto pues atrae a un conjunto de países. Desde los entonces llamados federalistas en Estados Unidos se promovía esta idea de una estructura en alianza, de provincias que conservando su identidad y pudieran conjuntamente llevar a cabo una labor mucho más fuerte, de mucho mayor impacto en el crecimiento económico y también en la seguridad, en la defensa
de sus territorios. El federalismo es un concepto histórico y que cambia con el tiempo. Hubo en Europa confederaciones, la Confederación Helvética, formas de organizarse y cooperar de órganos que son territorialmente distintos. ¿Qué sucede en la Nueva España? Que hay una monarquía, lo que se llama una monarquía compuesta, es decir, la corona gobierna y diferentes territorios que no están compactos como los de ultramar, es decir, los reinos que están en la América continental. Esto hace que tengamos en la Nueva España, en el periodo colonial, un gobierno no directo, sino gobiernos con gran autonomía en cada una de las provincias, intendencias de la Nueva España y que se organizan a partir de las capitales provinciales. Esto da origen a territorios muy separados entre sí que tienen como referente, es decir, localmente se refieren a su capital provincial, tienen intereses territoriales y formas de identidad, cocinas, comidas, población, etnias indígenas distintas. Y su gran referente es la corona, la religión católica y la lengua, el castellano. Enrique, por lo que comenta Alicia, yo siempre he creído, y además leyéndola sobre todo a ella y a otros, que nosotros tuvimos el problema, y Alicia me corregirá, de copiar un modelo cuando nuestra raíz provenía de otro. O sea, nosotros nos acercamos al modelo americano cuando, lo que está diciendo Alicia, nuestro referente fundamental era lo que pasaba en España. Ahí es donde nos encontramos con los primeros problemas. Incluso desde el punto de vista económico, la Constitución de 1824 no le otorga muchísimas atribuciones tributarias al Estado central. En Estados Unidos, la Constitución le otorgó muchísimas potestades tributarias, muchísimo poder de gravar al Estado central. En el caso mexicano, simplemente lo que se le otorga es la parte aduanal. La otra parte se crea el antecedente a la contribución federal que posteriormente predominaría, que es el contingente, que era que los estados le tenían que dar una aportación al gobierno central, misma que muchas de las veces no llegaba porque precisamente había grandes conflictos regionales y por supuesto también que entre las regiones había grandes diferencias y poder de recaudar estos impuestos. Entonces no todos recaudaban de manera similar y los que recaudaban no necesariamente se lo pasaban al gobierno central, lo cual fue generando un Estado central, un gobierno central muy débil. Obviamente, a partir de la Constitución de 1857, sí tiene esta tendencia centralizadora, sobre todo desde el punto de vista económico o tributario, y las acciones más importantes que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del porfiriato, es la abolición de las distintas casas de moneda estatales y también muchísimas de las aduanas interestatales. Pero desde el punto de vista económico, sí era muy importante, si el país quería desarrollarse, que se tuviera una sola moneda. Era muy importante el flujo comercial entre los distintos estados y que se diera de manera suave y de manera fluida. Una de las características de un sistema federal, a diferencia de un sistema centralizado, unitario, es que permite mucho más flexibilidad